El tema de hoy va a ser la autoconfianza. Primero vamos a determinar qué es la autoconfianza y cómo podemos tener acceso a ella. Evidentemente, cuando somos niños, difícilmente en nuestra casa hay alguien que nos eduque para poder tener una autoconfianza eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Las mamás y papás tradicionales nos pueden dar ciertas ideas, pero no tienen claro que uno de los elementos más importantes es llegar a la autoconfianza, es decir, que tengamos la sensación, la percepción y la convicción de que somos suficientemente efectivos para poder enfrentar la vida cotidiana. Entonces, difícilmente he visto o escuchado alguna madre o algún padre que diga, vamos a hablar de la autoconfianza. Entonces, simplemente lo que se hace comúnmente es generar juicios de valor de lo que está bien y de lo que está mal, pero eso no contribuye específicamente a la autoconfianza. Entonces, primero, vamos de lo más básico a lo más elaborado. Primero, últimamente las personas tienden a generar sus procesos de autoconfianza en función de su apariencia. Es decir, últimamente el mundo se ha vuelto materialista, es decir, que tiene que ver con la apariencia, con el cuerpo, con la carne, con el soma. Entonces, la autoconfianza se ha volcado a tener un cuerpo, digamos, estilizado o tenerlo corpulento, fortachón, musculoso, delgado, es decir, como ustedes quieran referirlo, pensando en copiar los estándares que dicta la comercialización, la mercadotecnia, la moda, etcétera. Entonces, a lo largo de las décadas, los tipos de cuerpo van cambiando en función de ciertas modas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Se cree que teniendo un cuerpo escultural o trabajado o que tenga ciertas características que ha estandarizado la publicidad y los medios masivos de comunicación, creemos que nuestra autoconfianza va a mejorar. No siempre es así. Puedes tener autoconfianza en una persona que no cumple con los estándares, digamos, dictados por la moda o por la mercadotecnia, y podemos tener personas que aún teniendo la apariencia física deseable o que cumple con los requisitos sociales, no tiene autoconfianza. Entonces, la autoconfianza es, tengo cierto tipo de cuerpo y lo voy a forrar o lo voy a revestir con marcas de prestigio o tener cierta apariencia física. El punto importante es, primero hay que lucir saludables, porque hay personas que en el afán de cumplir con los estándares establecidos por la publicidad, tienden a empezar a atentar contra su propia salud, es decir, consumir sustancias para tomar atajos o realizarse cirugías, que por supuesto, dicho sea de paso, las cirugías estéticas no tengo nada absolutamente en contra de eso. Cada quien es libre de tener el derecho de modificar su cuerpo, pero lo que estamos hablando es la autoconfianza. Te pueden hacer modificaciones físicas, pero no se modifica el interior o se tarda en lograrlo. Evidentemente va a haber testimonios a favor y en contra de lo que estoy diciendo. Es decir, habrá personas que se hicieron modificaciones y que no obtuvieron la autoconfianza, y habrá personas que se hicieron modificaciones que mejoró su autoconfianza. Pero lo que estoy señalando puntualmente es que no es una regla general. Es decir, te puedes hacer modificaciones o no, y eso no necesariamente va a generar una mejor autoconfianza. Ahora bien, puede ser que de primera instancia suceda que empieces a sentir un poco de confianza por la apariencia que tienes, pero es temporal, o sea, es decir, no es una cosa que sea definitiva. ¿Por qué? Porque incluso las modificaciones corporales tienen una caducidad, es decir, van a durar durante algún tiempo donde hay que darles mantenimiento hasta que se diluya el arreglo que nos hicieron. Entonces, si nos recargamos exclusivamente nuestra autoconfianza en la apariencia física, va a tener cierta duración o va a suceder otra cosa. Cuando tenemos una apariencia que impacta por cómo lucimos en términos físicos y la forma en la que nos vestimos, que determina
cierto estilo o promueve una imagen como si eres relajado, si eres formal y demás. Para eso es la ropa y para eso son las modas, para impactar o para, digamos, manifestar un gusto en donde quieres ser reconocido por eso. Pero hay una peculiaridad, puede tener un efecto de doble filo. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que impactes positivamente porque impresiones por tu apariencia física y por la forma en la que luces, pero va a desatar las expectativas, ¿sí? O la idealización de las personas que están conviviendo contigo. ¿Qué quiere decir esto? Puede generarla una persona por cómo luces, una sobrevalorización de lo que eres realmente o una evaluación más alta de lo que eres. Entonces, ¿qué va a generar? Primero va a ser un gran impacto, pero conforme empiecen a conocer la forma en la que te desempeñas y la forma en la que actúas, eso puede generar cierto nivel de desilusión si alguien lo impactaste tan fuertemente que luego no puedes fondear, es decir, no puedes respaldar la imagen que tienes en relación a las otras personas. Entonces, por otro lado, puede ser otras personas que impacten regularmente y tenga cierto beneficio temporalizado. ¿Por qué? Porque la apariencia impacta fuertemente, pero no dura mucho tiempo, es decir, tiene un pico muy alto, pero después empieza a decrecer conforme te empiezan a conocer y entonces empiezan a, digamos, descubrir las verdaderas conductas y atribuciones que pudieses tener respecto a eso. Ahora, esa es la parte que tiene que ver con la apariencia física. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Cuál sería el siguiente nivel? La parte mental. Y la parte mental la voy a definir para propósitos de este contenido, que son los procesos y procedimientos. Las personas a lo largo de su vida tenemos que aprender una serie de procesos y procedimientos de muchos tipos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Primero tenemos una educación doméstica. Esta educación doméstica se refiere a la información que nos transmiten nuestras familias o nuestros padres respecto a lo que debería de ser la forma de conducirse en términos sociales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nos van a enseñar a conducirnos de acuerdo a cómo lo hacen ellos. Tiene que ver con el nivel sociocultural, con el nivel socioeconómico, la región en donde vives y demás. Entonces, la concepción del deber ser, es decir, de lo que tienes que aprender para ser medianamente eficiente en la vida cotidiana, depende de la visión de tus tutores, ya sean tus abuelos, tus padres, tus tíos o quien haya estado a cargo de tu educación. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que si una persona que está a cargo de la educación de nosotros es disfuncional, pues se va a filtrar esa información como un virus. Es decir, si tenemos personas que tienen conductas desviadas porque son patológicas, que son personas abusivas, que son personas que no poseen salud mental, que a veces están de muy buen humor, que a veces están depresivos, que a veces están violentos, que de repente están silenciosos, que de repente están muy cooperativos, etcétera. Entonces, difícilmente las personas son estables la mayor parte del tiempo. ¿Por qué? Porque se presentan muchas cosas en la vida, entonces de repente nos tardamos o las personas tardan en encontrar su camino, en decidir qué es lo que van a hacer con su vida, cuáles son, escoger una pareja, que es uno de los elementos cruciales, porque el enamoramiento ahí está, pero tenemos que definir con qué tipo de pareja y con qué conocimiento de esa persona podemos garantizar el mejor resultado a lo largo de nuestra existencia. Entonces, no se trata exclusivamente de querer encariñarte con alguien, etcétera, ni tener sexo, ni tener compañía para ir al cine, para comer juntos y demás. Es la evaluación de sus prácticas para ver si vamos a tener un resultado prometedor en términos de esta carrera, que más que sea una carrera de velocidad es una carrera de resistencia. ¿Qué quiere decir esto? A lo largo de
aproximadamente 80 años tenemos que ir actualizándonos, es decir, desde que nacemos hasta que morimos en términos de el promedio de vida que tienen los seres humanos, que en este caso es de 80 años. Entonces se dan cuenta que en todo ese tiempo tenemos que estar haciendo ajustes. Entonces, si tenemos la mala fortuna de relacionarnos con personas que no garantizan su eficiencia mental, vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque si no ven el mundo de la misma manera, están destinados y sentenciados a estar discutiendo todo el tiempo. Entonces, si se dan cuenta en esta plataforma y en muchas más, siempre vemos discusiones. No, yo no pienso lo mismo, me parece que estás equivocado, esto debería de ser de esta manera, esto debería de ser de tal otra, etcétera. No hay ninguna manera específica porque la vida es interpretativa, tiene que ver con tus deseos, aspiraciones, necesidades y tiene que ver con el tipo de educación doméstica que te dieron en tu casa. Ahora bien, para tratar de homologar o igualar esta situación, te mandan a la escuela. Entonces, cuando te mandan a la escuela es un intento, ¿sí? Es un intento de tratar de igualar los criterios para que los seres humanos podamos convivir en armonía. Entonces, te mandan a la escuela para que te informen cuáles son las unidades de medición, para ver cuáles son las formas en las que te tienes que conducir y demás. Todo eso podríamos decir que son procesos y procedimientos. Entonces, ¿de dónde sale nuestra autoconfianza para poder involucrar el tema del que estamos hablando? Entonces, ¿qué quiere decir? Tienes que saber cocinar, por poner un ejemplo, tienes que saber salvaguardar tu salud física, o sea, es decir, saber qué es lo que tienes que comer, cuánto tienes que comer de ello, cuánto tienes que dormir, cuánto te tienes que ejercitar y demás. Eso hay personas que aunque tengan cierta edad, nunca lo aprendieron de forma efectiva. ¿Ok? Entonces hay gente que hoy por hoy puede tener 20, 30, 40, 50 años y no sabe nutrirse. ¿Por qué? Porque daña su cuerpo. ¿Ok? Entonces quiere decir que esa persona no es confiable. Entonces por eso la apariencia de las personas impacta. Es un, digamos, instinto primitivo que si una persona luce mal, pues quiere decir que te tienes que alejar. Por eso hay una repulsión, un rechazo a ciertas personas que no lucen bien porque puede sugerirnos que sus hábitos no son los mejores. ¿Ok? Esa es una. Dos, la forma en la que nos encargamos de una casa, que es a lo que yo le llamo la información doméstica. Cómo limpiarla, cómo organizarla, cuáles son las actividades que tienes que realizar para equiparla desde la cama, la sala, el comedor, la cocina y demás. Entonces, todas esas actividades se supone que te las tienen que enseñar en tu casa. Entonces, esos son procesos y procedimientos que deberíamos de saber que tiene que ver con la percepción del linaje, o sea, es decir, de la familia a la que perteneces. Entonces, esos procesos y procedimientos, si no son muy efectivos, van a ser sujeto de crítica o de señalamiento negativo. Entonces, vamos a ir recapitulando. Entonces, uno es la apariencia física, que saques tu confianza de tu apariencia física. No sirve de mucho porque es una apariencia física que casi casi es ornamental, es decir, de adorno. No importa que luzcas muy bien, es que ese cuerpo sea efectivo. Es decir, sea flexible, sea resistente, sea saludable y demás. Entonces no basta específicamente con la apariencia. Para tener autoconfianza tiene que lucir saludable y tiene que ser eficiente el cuerpo. Ahora bien, por eso esta parte de los procesos y procedimientos está compartida. Entonces, ¿qué quiere decir? Tengo que tener procesos y procedimientos saludables para poderle dar mantenimiento a mi cuerpo. ¿Cuántas personas hacen eso? No creo que muchos.
Este tema no se habla de esta manera habitualmente en ninguna de las casas. No quiero generalizar, pero me estoy refiriendo que es un porcentaje muy bajo. ¿Por qué? Porque la salud de los seres humanos está comprometida casi en todos los países. No importa qué tan desarrollado sea el país, los problemas de salud integral de las personas en diferentes ciudades y en diferentes países siempre está presente y tiene que ver con una deficiencia de procesos y procedimientos para preservar la salud del cuerpo. Ahora, en este proceso de procesos mentales, procesos y procedimientos, también tiene que ver con, de ahí voy a determinar qué tan eficiente soy. Entonces, si tengo un inventario de menos a más, de acuerdo a la jerarquía que cada quien tenga, de cómo mantenerme saludable y cómo generar recursos para poder equipar la casa, es importante saber que de ahí va a salir la autoconfianza. Si mis mecanismos para conseguir lo que necesito, como conseguir dinero que se traduce en comodidad en el hogar y en alimento, pues evidentemente de ahí voy a sacar cierto nivel de autoconfianza. Entonces, saco autoconfianza de la apariencia, saco autoconfianza de los procesos y procedimientos, y uno de los más importantes es permanecer con vida y saludable. Y número dos, tiene que ver con el proceso de equipamiento. ¿Ok? Entonces hasta aquí llevamos cubiertos que una parte de la autoconfianza sale de la apariencia y otra parte de la autoconfianza sale de la habilidad que tenemos para podernos hacer de lo necesario para tener una vida cotidiana. Ahora bien, el siguiente nivel, que es uno de los más elaborados, tiene que ver con el metafísico, que evidentemente lo separo de los procesos domésticos y del trabajo y lo pongo en perspectiva. La parte metafísica tiene que ver con una serie de verbos, que estos verbos se llama ética, moral, principios. Estos elementos luego se convirtieron en lo que le llamamos valores. Los valores y la ética, la moral y demás, tiene que ver con una serie de conductas sugeridas que tiene que ver con procesos religiosos, con creencias laicas y con creencias urbanas de cuáles son las maneras de conducirse para que te puedas definir como una persona que es moralmente eficiente. Y también de ahí sale el concepto de conductas inmorales. Las conductas inmorales tienen que ver con ciertas conductas que son reprobadas socialmente, como extraer lo que no es tuyo, en términos de robo, involucrarte con personas que ya tienen una familia y tienen un compromiso y están casadas, intervenir en esos núcleos no es bien visto, una persona que es floja, una persona que es viciosa, es decir, hay una serie de elementos universales que te señalan como una persona inmoral. ¿Sí? Que tienes conductas inapropiadas, no apropiadas para vivir en una sociedad en donde se respetan los derechos de otras personas. Entonces, eso últimamente se corrompe con mucha facilidad. Se ha vuelto discrecional la conducta de lo que está bien y de lo que está mal. Y no se trata de eso, se trata de que esos lineamientos, a lo que también le llamamos límites, que se involucra con los procesos éticos y morales o con los valores, por eso insistimos tanto con eso, para evitar ser sancionados en términos familiares, de pareja y sociales. Nosotros tenemos que establecer qué es lo que nos permitimos y lo que no nos permitimos. Se dan cuenta cómo dentro de un concepto tan aparentemente sencillo como es la autoconfianza, todos los elementos que están involucrados. Por eso es muy importante seguir hablando de estos temas, porque no son cosas simples que te enseñen con claridad para poder manejarlo. Entonces, la intención de que compartan estos contenidos, pues precisamente es para darse cuenta que ahí está la clave para desencadenar enormes cantidades de problemas y situaciones problemáticas, o en sentido contrario, generar
gran satisfacción, gran aportación de valor y que nos sintamos altamente satisfechos. Entonces, uno de los elementos donde impacta de forma directa el autoconfianza, pues tiene que ver con la ansiedad y los ataques de pánico. Cuando no tengo a la vista todas las prestaciones mentales y metafísicas que tengo, es cuando empiezo a entrar en pánico. Entonces, cuando estoy perfectamente entrenado, vamos a ponerlo en perspectiva, vamos a suponer que nos vamos a preparar para una justa deportiva. Entonces, la única forma de no tener confianza para desempeñarnos tiene que ver con que no estás bien entrenado. Entonces, si tú te das a la tarea de empezar a evaluar tu desempeño en términos de, desde algo tan simple como hacerte de comer, pagar tus servicios, gestionar ciertos documentos, exitosamente ir a la escuela para poder acreditar los elementos para que nos podamos graduar y demás. Entonces, cuando nosotros nos enfocamos en la capacidad que tenemos para poder enfrentar las situaciones que se presenten en nuestra vida cotidiana, evidentemente nuestra autoconfianza va a ser efectiva. Cuando tenemos la idea de que somos inútiles, que no somos suficientemente eficientes, tenemos que tomar nota. Entonces, cuando aparece desconfianza, por eso es muy importante estar continuamente evaluando nuestros pensamientos para decir dónde creo que soy incapaz o dónde creo que soy incompetente. ¿Para qué? Para notar esa asignatura, esa situación o ese conocimiento para ir a adquirirlo. No se trata de preocuparse por preocuparse, se trata de que si mi mente y mi conciencia ya me está informando, que está percibiendo una falta de conocimiento o una falta de práctica, pues para ir a atender eso. Si no le hacemos caso a nuestra conciencia donde nos está señalando que tenemos que tener mayor cuidado, tener más atención, entonces no evolucionamos. Entonces es importante que siempre estemos evaluando eso. Ahora bien, ¿por qué se dice que hay ciertas conductas que nos aportan valor, por lo cual le hemos llamado históricamente valores? La honestidad aporta valor. ¿Por qué? Porque a tener información fidedigna, confiable y evidenciable, las decisiones van a ser más acertadas. Y en contra es ser un mentiroso o omitir información o curvar la realidad, implica que vamos a errar, es decir, nos vamos a equivocar porque la información que tenemos no es precisa, no es confiable, etcétera. Ahora bien, personas que están mal educadas o mal entrenadas, que tienen malas prácticas, hay dos caminos: o te das a la tarea de instruirlos, educarlos y conducirlos, o te deshaces de ellos. No hay muchas cosas que hacer con eso. Entonces, y eso tiene que ver con una comunicación eficiente. Por eso siempre mencionamos estos tres elementos básicos: honestidad, confianza y comunicación. Estos tres elementos o estas tres conductas son muy poderosas. Podemos hablar de una serie de valores, pero estos son indispensables para un desempeño adecuado de nuestra cotidianidad, nuestra vida cotidiana y demás. Entonces, si podemos desarrollar esos tres elementos básicos, vamos a ser altamente efectivos, o por lo menos vamos a disminuir en una forma muy importante las imprecisiones, las interpretaciones inapropiadas o equivocadas o malas interpretaciones, como le decimos. Entonces, esto es de crucial importancia porque si continuamente cuando aparece un elemento que te genere, digamos, desconfianza de ti mismo, hay que identificarlo inmediatamente para empezar a atenderlo. Ahora bien, si es también generado esa desconfianza, que es la que nos puede generar alguien más, es porque no estamos bien planteados. Cuando una persona nos critica, dependiendo la jerarquía que tenga en nuestra vida, ya sea los padres, la madre, es decir, papá o mamá, o la pareja o los hijos, va a minar tu confianza cuando tú no la tienes clara. Entonces, si hacen un señalamiento, tu jefe,
tus padres, tu pareja, los compañeros de trabajo, los compañeros de la escuela, y tú no sabes exactamente en dónde está plantada y cimentada tu confianza, pues vas a empezar a batallar. Entonces es, creo yo, que ingenuo que porque una persona que no te conoce o está haciendo suposiciones, te haga un comentario que mine tu autoconfianza. O sea, se dan cuenta qué frágiles nos percibimos o qué frágiles somos para que con un soplido nos caigamos. O sea, es decir, cuando tú estás revisando tus habilidades personales para permanecer saludable, para poder ser responsable de un trabajo en donde se te remunera económicamente y la forma de conducirte en la vida, que con un comentario de unos cuantos minutos te desmorones, o peor aún, que te desmorones con una calumnia. Hay personas que su confianza queda absolutamente pulverizada con una calumnia. Entonces se dan cuenta que somos responsables de fortalecer y revisar continuamente los elementos que estamos considerando como la autoconfianza. Porque si no, imagínense, o sea, es decir, si cualquier persona o cualquier individuo nos va a venir a decir una cosa que va a tirar o va a derribar nuestra confianza, pues ¿qué clase de confianza tenemos? Y los responsables de la autoconfianza, pues evidentemente somos nosotros. Entonces, si alguien pone en entredicho los parámetros o los elementos que tú consideras para construir tu confianza, que de ahí sale el término autoconfianza, pues tienes que revisarlos. Por eso el escrutinio es extraordinario. Cuando ya no le temes a la crítica, venga la crítica. O sea, la crítica es muy interesante para reconstruirse. Mientras más embates tenga los parámetros con los que yo mismo me califico, me voy a hacer más fuerte, como sucede en la naturaleza. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Mientras más cuestionen mis conocimientos, mis fortalezas, mis habilidades, yo me voy a hacer más fuerte, pero no tengo que temer a eso, ni tengo que rehuir la evaluación. Mientras más golpeen con más fuerza los parámetros con los que yo construyo mi confianza y mi autoconcepto, voy a salir fortalecido. Siempre y cuando siempre haga algo para que se genere ese fortalecimiento. Cuando no queremos oír críticas y que nos digan una cosa que no nos gusten, pues no tiene ningún sentido. O sea, ¿para qué quieres eso? ¿Sí? Entonces, tiene que ver con eso. Entonces, cuando te da un ataque de pánico y cuando te sientes que estás flaqueando, cuando te llenas de dudas. ¿Qué quiere decir esto? Pues cuando tu confianza o autoconfianza cede y se desploma, entonces empiezan a manifestarse síntomas. ¿Ok? Entonces se dan cuenta cómo tiene un impacto directo en los procesos de ansiedad, depresión, enfado, ira y demás, la autoconfianza. Cuando tú tienes una autoconfianza sólida, te vuelves imperturbable porque sabes cuál es tu conocimiento y cuáles son tus habilidades. Entonces, te importa un pepino si te critican o no te critican. Cuando tú sabes qué es lo que sabes hacer, tu confianza se convierte en algo sólido que no le va a pasar absolutamente nada. Pero si no tienes claro o le vas a creer y le vas a otorgar la credibilidad a cualquier persona, pues entonces estamos fritos. ¿Por qué? Porque estás depositando tu autoconfianza en la opinión de alguien que ni por error tiene exactamente lo que sabe una persona. Entonces, cuando nos volvemos codependientes de otras personas es porque esas personas nos están alimentando el ego, se encargan de hacernos creer que somos buenos o que somos malos. Eso no debería de suceder cuando tú tienes un autoconcepto y una autoconfianza sólida. Por eso es importante tener siempre en mente esto que acabo de mencionar, precisamente para que de forma activa o proactiva nosotros estemos construyendo lo que nosotros necesitamos para solidificar la confianza que tenemos en nosotros mismos. Si nosotros no trabajamos en eso, nadie lo va a hacer. Y además sería una fantasía. Y la única persona que puede definir qué tan confiables son sus procesos y procedimientos, evidentemente es cada quien. Entonces,
Esa es una idea para exhortar a que cada quien trabaje en su autoconfianza con la intención de ser estables en lo que desempeñen a lo largo de su vida y con las personas con las que ustedes conviven en términos generales.